empezaron a gritar, sí se puede, sí se puede. Ustedes hoy hicieron posible lo imposible con su voto. Con su voto hicieron posible lo imposible. El 22 de noviembre pasado, con el triunfo de Mauricio Macri ante Daniel Scioli en el balotaje, Gabriela Michetti tuvo su logro más grande en su carrera política. Se consagró como vicepresidenta de la Nación. Se siente, Mauricio presidente, se siente. No hay nada que temer, todo es esperanza, todo es alegría. La alegría le duró poco. Cuando volvió a su casa se enteró que mientras festejaba, le robaron 245.000 pesos y $50.000. Fue el día de la noche que nosotros ganamos. Sí. Esa noche entró una persona a casa, estuvo 1 hora y media revisando y revisando y revisando. ¿Custodio era? Y era una persona que había enviado mi custodia. La mañana siguiente a la noche esa, denuncié exactamente lo que me faltó. Y la propia Policía Metropolitana me pidió que tratara de no dar a conocer el tema en los medios. La vicepresidenta asegura que el dinero está declarado y que lo puede justificar. Los $50.000 eran un préstamo que me había hecho Juan, mi pareja, y está en la declaración jurada de Juan y está en mi declaración jurada. Tonelli, ¿no? Sí, la declaración jurada del 2015, o sea que antes del robo. Y después los 245.000 pesos eran una parte de un dinero que habíamos colectado para la organización de la fiesta de recaudación de fondos de Suma. Y la otra parte, el dinero de casa, porque se mueve la casa y que yo le pagaba a unos albañiles que estaban haciendo una reforma del piso del patio y eso. Pero como Michetti dejó algunas dudas, el abogado Leonardo Martínez Herrero la denunció ante el juez Ariel Lijo por el origen del dinero que le robaron. No me cerraban las explicaciones que dio en el comunicado oficial la vicepresidenta, ¿no? 200.000 pesos dice que pertenecen a la fundación. ¿Cómo llegó de la fundación a su casa? Cuando por normativa tiene que estar bancarizada todas las donaciones. A Martínez Herrero le llama la atención que no haya estado bancarizada la plata de la fundación de Michetti y tampoco le cierra que haya tenido $50.000 en efectivo para pagar una maestría. Primero, quería regalarle una maestría cuando el hijo todavía no se había recibido. Segundo, las maestrías también se pagan por depósitos, por transferencias bancarias, ¿no? De acá al exterior. Entonces no tenía razón de ser sin saber ni siquiera el costo, siquiera que tenga $50.000 en la casa. Entonces, en pleno cepo bancario, tener $50.000 en efectivo implica que hay que justificarlo. O se compró en el mercado blue, con plata negra no declarada, o no sé cómo aparece. Por todo esto, el fiscal Guillermo Marijuán imputó a Gabriela Michetti para que se investigue si la suma que le robaron estaba declarada y si pertenecía a una donación recibida por la Fundación Suma. Michetti se defiende, asegura que es la política más honesta de todas y que tiene el mismo patrimonio hace 14 años. Yo siempre he sido una persona que he cuidado enormemente ese tema, al punto tal de ser, creo que de las únicas políticas en la Argentina, entró a la política con un patrimonio y hace 14 años tiene el mismo patrimonio y no hay ni un peso más, porque justamente me he cuidado muchísimo de vivir de mi sueldo y no tener ningún otro ingreso, ninguna otra entrada para que la ciudadanía pueda volver a confiar en los dirigentes políticos. Está todo declarado y lo puedo justificar. Soy la política que tiene menor patrimonio. Ustedes escuchaban todas las cosas que vino diciendo en todos estos meses Gabriela Michetti, poniendo su mejor cara de buena. Pero no es lo que piensa el fiscal Guillermo Marijuán. Si alguien piensa que el fiscal Guillermo Marijuán es un fiscal kirchnerista de justicia legítima, no. Es el que tiene procesado, acuérdense, a Lázaro Báez. Es como la bestia negra de Lázaro Báez. Y la causa de Lázaro Báez es la que apunta al corazón de la relación entre un socio de la familia presidencial con la obra pública. El fiscal Guillermo Marijuán hoy imputó a la vicepresidenta Gabriela Michetti de un delito de acción pública. Dice en su dictamen Marijuán que como hay un abanico de acusaciones posibles, prefiere decir por ahora que es un delito de acción pública. Los portales de noticias difundieron que se trataba solo de la plata que le encontraron a Michetti en su casa. Mejor dicho, que le robó el policía de la Metropolitana en connivencia con otro que no se sabe quién es.
se conoce un teléfono celular, pero no se puede rastrear quién es esa persona todavía. Pero en verdad la investigación va mucho más allá. El fiscal hizo lugar a las presentaciones de 2 diputados del Frente para la Victoria, de Juan Cabandier y Rodolfo Taliad, que dicen que lo que hay que investigar son las fundaciones, y no solo la de Michetti, sino varias fundaciones del PRO por sus manejos poco claros con los fondos. Esto que decía el denunciante, el abogado denunciante, respecto de que el dinero de las fundaciones tiene que estar bancarizado, que qué hacían los 200.000 pesos en una bolsa al estilo Felisa Micheli, ¿se acuerdan? La ex ministra de Economía del kirchnerismo, que le encontraron una bolsa en el despacho. Bueno, a Michetti lo mismo, le encontraron no una, 2 bolsas, una de pesos, una de dólares, 245.000 por un lado, 50.000 dólares por otro. En el caso de Michetti, las excusas que dio no satisfacen a nadie. Y uno puede decir, bueno, no satisfacen a la oposición, no satisfacen a los periodistas, puede que no satisfagan a algún sector de la opinión pública que detesta al gobierno, pero puede que satisfagan a otro. Acá lo importante es que se abrió una investigación en la justicia federal. Entonces, ya esto escaló a otro nivel. Hasta ahora era una denuncia, estaba discutida, bueno, ahora ya escaló a otro nivel del videogame, ¿sí? Hay una investigación abierta en la justicia federal, similar a la que le costó tanto bochorno a Amado Vudú. O sea, Amado Vudú también. Primero tenía una discusión mediática sobre si tenía o no que ver con el escándalo Chicone. En un momento dado empezó a tener un problema judicial. Y ese problema judicial se convirtió en un procesamiento. Y ese procesamiento se convirtió, o en algún momento se convertirá, en la elevación a juicio oral. Entonces, Gabriela Michetti, a partir de hoy, no tiene un problema mediático, porque recuerden que ella también le echó la culpa al diario Tiempo Argentino, a Néstor Espósito, nuestro colega, que era él. No. Acá, ahora tiene un problema judicial. El detalle es que, claro, la gente, usted sabe que la gente del PRO ponen cara de buenos, tienen buenos modales, reconocen sus errores, todo muy lindo. Pero las causas abiertas son las causas abiertas. Uno grite o ponga buenos modales, las causas abiertas por corrupción son causas abiertas. Y el año pasado, cuando se empezó a debatir, o incluso antes, la cuestión de la corrupción, yo siempre les dije, cuidado, no compren la cuestión de la corrupción por bandos y por compartimentos estancos. La corrupción es transversal. Si hay algo que es transversal en la política argentina, muchachos, es la corrupción. ¿Sí? La encontramos en el Partido Socialista santafesino y la manera incomprensible en que dejó permearse por el narcotráfico y la policía, y terminó el jefe de policía preso por narco. La encontramos en los escándalos en Provincia de Buenos Aires, en Fernando Niembro, en el PRO, obviamente, en el emblemático José López y sus bolsos. La encontramos en todos lados. Se equivoca quien piensa que la corrupción está en algunos partidos sí, en otros no. Y esto es lo que demuestra lo que está pasando con el gobierno hoy. Si uno recapitula, claro, no salen en los diarios con el mismo énfasis que salían en los casos del kirchnerismo, pero el binomio presidencial completo, o sea, Mauricio Macri, Gabriela Michetti, los dos están imputados por actos de corrupción. Los dos están siendo investigados en la justicia federal por actos de corrupción. Así de sencillo. En el caso de Macri es la causa Panama Papers, que tuvo un pequeño movimiento porque Brasil dijo que va a colaborar, va a contar los movimientos que hubo de la empresa Freck Trading en Brasil. Entonces, hay algún grado de avance en esa causa, pero como sea, el presidente Mauricio Macri está formalmente investigado por el caso de los Panama Papers por haber al menos omitido una empresa de la cual él era dueño y tenía intereses. O sea, hay omisión maliciosa, está investigado. Presidente, ahora la vicepresidenta. Presidente y vicepresidenta, a 8 meses de haber asumido, los dos tienen que pasar por Comodoro Pi porque están siendo investigados por casos que tienen que ver con manejo poco claro de plata. En el caso de Gabriela Michetti, es todavía, está más floja de papeles, ¿sí? Porque lo de los $50.000 para que el hijo hiciera un posgrado, a ver, los posgrados, obviamente, como decía el denunciante, también se pagan de manera bancarizada y nadie, si va a gastar $50.000 a lo largo del posgrado, ¿para qué los va a tener de entrada? Los va pagando de a poco, sentido común, así nomás. Pero son muchos más los casos por los cuales están siendo investigados los funcionarios del actual gobierno en los tribunales federales.
Néstor Grindetti, un hombre que era el secretario de Hacienda o sea, el ministro de Economía de Macri en la ciudad de Buenos Aires, también está investigado por los Panama Papers, porque también le encontraron una empresa y cuenta. El propio Juan José Aranguren tiene una acusación formal por los barcos y la manera en que compró gas licuado a precios incomprensibles cuando Bolivia los podía vender más baratos. La causa que ya motivó un allanamiento de los seguros de los ferrocarriles, la empresa AONRISC, que hay un señor que dicen que está ligado al Grupo Macri, y si no estuviera ligado al Grupo Macri, esa empresa AONRISC le quitó misteriosamente al Banco Nación los seguros de todos los ferrocarriles. No se entiende por qué. Digo, hay varios casos de corrupción que están corriendo sobre el actual gobierno en los tribunales federales. Entonces, ¿esto quiere decir que la corrupción se desplazó del kirchnerismo al macrismo? No. Esto quiere decir que no hay que incurrir en simplificaciones, que la corrupción es transversal. Bienvenidos. La tercera posición. La imputación contra la vicepresidenta Gabriela Michetti abrió un abanico de posibilidades. ¿Quiénes son esas fundaciones que supuestamente, según la propia presidenta, son las que hubo una cena y de ahí surgió la plata que le encontraron, que le robaron, que encontraron los chorros, ¿no? Que le robaron a Gabriela Michetti de su casa el día que ganaron la segunda vuelta? Y sobre todo, ¿quién es Juan Martín Tonelli Banfi, el novio de Gabriela Michetti, que es el señor generoso que les prestó los $50.000, que después ella declara como préstamo en la declaración jurada, pero la declaración jurada, claro, la hace después que ya le habían robado, o sea, utiliza la declaración jurada como una coartada para encubrir la plata que le habían robado. Mariana Escalada es periodista y es quien viene siguiendo el tema de las, ¿cómo decirlo?, incoherencias en el patrimonio de Gabriela Michetti y la figura de su novio. Mariana Graña te habla. Buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Rolando, ¿cómo estás? Bien. ¿Quién es Juan Tonelli? ¿Cómo lo presentarías al novio de Michetti? Juan Tonelli es una especie de buscavidas, de lobista, que desde que la conoció a Gabriela ha hecho negocios multimillonarios a través del gobierno de la ciudad, estando ella primero como vicejefa y después como senadora. ¿Y qué beneficios recibió? Porque yo vi que en alguna de tus notas vos decís que la empresa de él, alguna empresa de eventos, ha recibido beneficios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Correcto, él tiene una empresa que se llama Tough Match SRL, que hizo varias contrataciones con el gobierno, por el Buenos Aires Market, que es el BAM, con las Sparkling Nights, que son unas noches de cata de vino, y con publicidad en una revista dedicada a sommeliers y placeres nocturnos y en una web del mismo tono. Los números que se manejan, por ejemplo, para el Buenos Aires Market fueron, al principio, en el año 2012, 169.400 pesos por fin de semana. Llegamos hasta el 2015 con 350.000 por fin de semana. Si vamos a ver, por ejemplo... O sea, pero hasta ahí es que le fue bien, o sea, le fue bien con un evento. Le fue mucho mejor que esto, te digo. O sea, por ejemplo, en publicidad él pasó los 823.000 pesos y eso todavía nos faltan ver las pautas del 2015 y del 2016. Esto es todo hasta el 2014. ¿Pero hay pagos directos del gobierno de la ciudad a él? Sí, claro, está todo en el boletín oficial. A través de Tough Match SRL, que si vos vas al boletín oficial, Tough Match SRL es propiedad del señor Juan Martín Tonelli Banfi. ¿Es creíble para vos la cuestión de ese préstamo que le hace a la vicepresidenta para que el hijo haga un posgrado? No, para nada. Para nada. Una tontería sería fijarse en los números que tiene ella en su declaración jurada y en la de él, que si vos los dividís y tratás de sacar a cuánto estaba el dólar, supuestamente los dos presentaron en diciembre la declaración, son montos diferentes. Pero fuera de ahí, no está explicado por qué él en una época de cepo tenía dólares. Y aparte de eso estamos hablando de que una persona que es contratista millonario del gobierno de la ciudad, mientras ella tiene un puesto en el gobierno de la ciudad, le presta dólares de su plata, que podemos inferir que es la misma plata que le pagaron desde el gobierno de la ciudad, para que ella le pueda pagar una maestría a un hijo que todavía al día de hoy no se recibió. ¿Qué pasa con por lo menos raro. Sí. ¿Qué pasa con la fundación de Gabriela Michetti? Porque también en la denuncia, el abogado denunciante dice que ese dinero, el dinero de las fundaciones, debería estar bancarizado.
Hoy el dictamen del fiscal Marijuán de alguna manera le da la razón porque dice hay que investigar los manejos de la fundación de Gabriela Michetti y de otras dos fundaciones, una de Grindetti y otra más, no recuerdo de quién era. Pero, ¿qué pasa con la fundación de Michetti? Te cuento, el lunes se presenta una ampliación, la va a presentar el doctor Herrero, con toda la información respecto a la Fundación Suma. Michetti estuvo en el programa de Lego, creo, la vez pasada, hace poquito, unos 2 días, y dijo que ella no tenía nada ilegal, nada deshonesto, nada antiético en su vida, y que ella era un estandarte de la ética. Bueno, la Fundación de Michetti recién la semana pasada fue a la IGJ a presentar los papeles. Los papeles los presentó el 3 de agosto, todas las asambleas fuera de término juntas, de los últimos 7 años. La fundación está dada de alta en el 2009, el 15 de septiembre del 2009. Después de la denuncia, ella se registró como empleadora, cosa que antes no. Recién en julio, fines de julio, se presenta la FIP y saca el tema de empleadora. Después de que estuvo en Radio Vorterix diciendo que la fundación le pagaba a la directora ejecutiva y a 2 personas más que estaban full time. Entonces, ¿cómo les pagaba si antes no era empleadora? O sea, antes no tenía empleados. La fundación está súper floja de papeles, aparte de que no tiene nada registrado. Y eso es muy grave porque, de acuerdo a la resolución UIF 3011, las fundaciones que reciben donaciones o aportes de terceros, cuando los montos son arriba de 50.000 pesos, ¿sí?, tienen que denunciarlo, tienen que presentar una declaración jurada. ¿Por qué? Porque las fundaciones, cuando no son fiscalizadas, o sea, la ley antilavado concede la posibilidad de que una fundación pueda ser utilizada para mover dinero en negro. Bueno, porque las fundaciones tienen exenciones impositivas. Más o menos, el tema es así. Si vos tenés un contratista del Estado que recibe un contrato millonario, ¿sí?, inflado, puede hacer un retorno a ese funcionario que le facilitó el contrato a través de una fundación. Entonces, por eso la ley antilavado exige que las fundaciones estén bien en regla, si no es un agujero negro. Ahora, yo te voy a contar algo que es muy importante. De los 32 sponsors de Gabriela Michetti en la Fundación Suma, sí, los 32 son contratistas millonarios del gobierno macrista. ¿Todos los sponsors son subcontratistas? Absolutamente los 32 que están en el cartel de la gala como sponsor de la Fundación. Todos son contratistas. Son contratistas millonarios del gobierno macrista. Zona Verde, Prosegur, bueno, trascendió lo de Farallón, ¿no? Todos. Trascendió lo de Farallón, la empresa que cuyo Farallón, exacto, Eduardo Gutiérrez es el dueño de la casa de José López. Dice que Cuernos es Farallón, uno empieza a investigar Farallón y empieza a investigar todos los otros, y todos tienen links y todos tienen contratos. Es mucha coincidencia. Mariana, te voy a pedir que te quedes en línea un momento porque está aquí con nosotros Carlos Heller, diputado nacional por el Partido Solidario. ¿Cómo ves esto de Michetti? A ver, yo tengo que ser coherente siempre y cuando he estado acá y hemos hablado de otros casos siempre he dicho que todo el mundo tiene la presunción de inocencia y que hasta que no se pruebe la culpabilidad hay que ser prudente y creo que en este caso, aunque se trate de alguien que es del signo político opuesto a lo que yo pienso y demás, creo que tiene el mismo derecho. Yo escucho a la periodista, me estoy enterando en este momento, y digamos, lo más llamativo es este hecho de que ella acaba de decir respecto de que los donantes de la fundación son a la vez todos contratistas del gobierno de la ciudad. Pero bueno, me parece que hay una denuncia, hay una investigación y hay que dejar que funcione. No quiero hacer juicio de valor porque además no tengo siquiera todos los elementos para hacerlo y me gusta en esto ser prudente. Yo ya te dije, voy a decirlo con las mismas palabras que dije la otra vez, los corruptos no son ni de izquierda ni de derecha. Vos lo dijiste hace un ratito. Yo creo que es transversal la cuestión. Así es. Y los corruptos tienen que ser todos castigados y tienen que estar todos presos, sean del signo que sean. Y también dije que era tan aberrante revolear un bolso por arriba de una pared como utilizar mecanismos sofisticados para fugar plata fuera del país. Lo único que uno no se ve está bien ornamentado y pasa desapercibido, y el otro tiene toda la violencia, la flagrancia que irrita justificadamente, ¿no es cierto? Mariana, ¿qué pensás que puede pasar en la investigación que ahora está en la justicia federal? Porque hasta ahora la cuestión podía ser opinable, ahora ya hay un expediente judicial. ¿Qué pensás que puede pasar? ¿Te parece que ese expediente hay elementos contundentes para avanzar?
Sí, hay muchísima información, la que se adjunta el lunes es una cantidad, y es toda información con fuentes, información que proviene del mismo gobierno y que no deja lugar a dudas. Entonces hay que investigar, hay que citar a todas las personas involucradas y hay que seguir adelante, porque es tal cual lo que vos dijiste con la corrupción, es algo transversal y está mal. Del lado que venga está mal. Así es. Y en este caso, además, en esta investigación en particular, me parece que debe haber papeles. Y si no hay papeles, es un escándalo. De todo. Entonces es mucho más fácil. El tema es que hay demasiados papeles y son entramados societarios muy complejos, porque hay muchos grupos que son los que básicamente podríamos llamar como dueños del país, donde de un grupo vos sacás 30, 40, 50 empresas. Y esas empresas todas tienen contratos. Entonces llegar a sacar un número es complicadísimo, pero las cosas están para sacarlos. Sí, a diferencia... números, nada más. Y ahí digo, más allá del dato, que para mí es muy fuerte, que a 8 meses de gobierno estén imputados presidente y vicepresidenta, en el caso de Macri son casos que pueden ser, bueno, de hace mucho tiempo, de hace más de 10 años, pero lo que estamos hablando de Michetti es del año pasado. Sí, no, en realidad un poquitito más, porque desde que ella estaba de vicejefa hay papeles, así que... Mariana, muchísimas gracias por el contacto. Te mando un abrazo. Un gusto, Rolando. Muchas noches. Buenas noches. Me decías que cambia. Claro. Porque se me metió en la entrevista, Heller, por eso. Y no puedo con el genio. No, digo, si hablamos de la figura del presidente de la Nación, si se trata de hechos, digamos, delictivos o punibles, que tengan 8 años de antigüedad, 14, 5, 3 o 1, no establece una diferencia demasiado importante. En un sentido estricto no establece. Pero vos decís, bueno, era el momento en el cual estaba dejando de ser empresario, con todas las particularidades que tiene ser empresario en la Argentina, empezando a ser político. Pongamos que se diluye un poco la acusación. Sí. Lo de Michetti es del año pasado. Sí, pero bueno, yo creo que no hay demasiada diferencia. Hay algunas cosas que yo recién escuchaba, es decir, realmente a esta altura que haya organizaciones que se manejen con efectivo es inaceptable como concepto. Es decir, el tema de la bancarización es una herramienta fundamental. Vos fijate que... A cualquiera de nosotros como pyme nos rompen los huevos para que nos bancaricemos. Entonces, ¿cómo además, las fundaciones de la política no? Todo el tema que había con los planes trabajar y con todas las cosas de los punteros, el manejo puntería, etcétera, ¿cómo se resolvió? Bancarizando. Claro, con las tarjetas. Así es, con las tarjetas, con lo que ese tema adquiere transparencia. Es decir, hoy hay instrumentos para generar transparencia que deberían estar presentes en todas las actividades, sobre todo las públicas, ¿no? Las que corresponden al sector público. Que el novio de la vicepresidenta haga negocios con el Estado está bien, es normal. Si lo hubiera hecho Vudú con Cánfer hubiera sido un escándalo hace un tiempo. Sí, no se mide igual. No se mide igual. Debería haber un código de ética que establezca determinadas limitaciones. Fíjate que Macri, la familia Macri, le transfirió al primo Calcaterra la empresa, justamente para no tener ese problema que vos estás diciendo, y Calcaterra siguió siendo uno de los grandes contratistas, igual que el amigo Caputo, de la ciudad de Buenos Aires. Entre paréntesis se ve que hay una modalidad pro, esta de prestarse, porque ahí también entre Caputo y pro había un préstamo de 20 millones de pesos. Se ve que son bastante amigotes y se prestan la plata con mucha facilidad. Los números de la economía, ustedes los conocen porque se los comentamos esta semana. 57% de personas tiene problemas de empleo, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Un 43% de la población está insatisfecho con la marcha de la economía, según una encuesta realizada por Ipsos y la Universidad de San Andrés. Esto está empezando a generar algún grado de debate interno en el gobierno, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Es correcto el rumbo? ¿Cuánto puede aguantar esto? Una especie de grieta dentro del gabinete económico de Cambiemos. No puede ser. Otra vez boludeando. ¿Te pones a grabar? Pará, que el partido está buenísimo. Muchachos, son del mismo equipo, no se peleen.
La grieta llegó a Cambiemos. La diputada Elisa Carrió volvió a sacudir el tablero en la alianza presidencial y apuntó contra las declaraciones del presidente Mauricio Macri con fuertes críticas al más fiel estilo Lilita. Las cosas deben hacerse, pero deben hacerse en una república conforme a la ley. Hay que dictar un acto administrativo revocando los aumentos, llamando a audiencias públicas, después fijando los aumentos con topes, corrigiendo los errores anteriores, e incluso se los puede hacer en forma retroactiva. Pero lo que no se puede hacer es no cumplir la ley. De golpe, ustedes se encuentran en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Hay que dejar que la gente se ponga pullover o ande sin pullover, porque yo tengo bronquitis, le digo, y la verdad es que decirle esto, tampoco hay que decirle esto a mucha gente con estos días de frío intenso, que anda en camiseta. ¿Se equivoca Macri con insistir con ese tema? Sobre todo, no hay que decírselo cuando uno nunca ha sufrido ni hambre ni frío. Digo, ¿usted cree Esto que...? se lo digo de todo corazón al presidente. Se lo dijo hay que porque... ser un niño, hay que tener frío, hay que vivir en el SEAMSE, hay que prender la luz y que te digan, anda en camiseta. No es así. Día de sol, lindo, por más que esté fresco, pero está muy bien. Sí, hay que ahorrar gas, hay que ahorrar gas. Con este solcito hay que apagar toda la calefacción. Carrió ya había cuestionado distintas acciones de gobierno, pero ahora parece que se para de manos más fuerte que nunca. La coalición cívica además se va a oponer en el Senado a la designación de dos figuras clave en la AFI impulsadas por el presidente Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Lilita cargó contra las medidas adoptadas por el gobierno de Cambiemos en materia energética y no se guardó nada para criticar al ministro Alfonso Prat-Gay. In your face. La pregunta que hago es concreta. ¿Por qué no se llamaron audiencias públicas para terminar en un juego de suma cero? Si uno va a tomar una decisión y dice, bueno, vamos a hacer la tarifa social, primer paso. Cuando cubro la tarifa social digo, bueno, voy a hacer este aumento. Segundo, cuando hago este aumento, cumplo la ley y llamo a audiencias públicas. Esto a un ciudadano de un país civilizado y previsible no se le hace. Pero Prat-Gay no solo estuvo en el paso del huracán Lilita, sino que además se encargó por sí mismo de cuestionar el tarifazo implementado. El ministro de Hacienda se plantó frente a unos 600 funcionarios en la reunión de gabinete ampliado y así como defendió sus medidas económicas, también cuestionó las decisiones del ministro de Producción, Francisco Quintana, y del coordinador de políticas públicas, Gustavo Lopetegui. Yo me comprometía que tenía que armar el mejor equipo de los últimos 50 años y creo que claramente lo que les hemos presentado hoy representa eso. Si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. ¿Se abre una grieta hacia el interior del gobierno? Aunque no coincidas, Carlos, ¿tiene lógica propia el plan económico de Macri? Absolutamente. A ver, nosotros lo venimos diciendo desde el inicio, desde antes. La devaluación tenía como objetivo un cambio de precios relativo. La quita de retenciones al sector agropecuario y a la minería tiene que ser compensada de alguna manera y entonces hay una transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen, porque cuando vos mirás, por ejemplo, el valor de las retenciones que se disminuye en este año es equivalente al 100% del subsidio del gas por todo el año. Por lo tanto, hay una decisión política. Pero en su propia lógica están aumentando el déficit o no están bajando el déficit. A ver, si vamos a la lógica, ¿cuáles eran los dos objetivos que había planteado el presidente que tenía su gobierno? Pobreza cero. Pobreza cero y bajar la inflación. Bueno, vamos a empezar por la inflación. Hoy 2%. Están festejando el 2%. Que están llegando a los niveles de inflación que había cuando asumieron. Pero en realidad... Falta el aumento de tarifa que está congelado. Claro, falta el aumento de tarifa, exactamente. Y así todo, el proyectado del año anda en el 46, algunos dicen 48, etcétera. Es decir que bajar la inflación, resultado, se duplicó la inflación. Pobreza cero, 1,5 millones de pobres más en unos pocos meses. Lo de la pobreza cero quedó como el segundo semestre. 200.000 desempleados, las paritarias todas por debajo de la inflación. 12 puntos promedio según cifra. Claro. Hoy se conoció
el ajuste del segundo semestre para los jubilados, asignaciones, la asignación universal por hijo, etcétera, etcétera. 14 y pico %. Para mantener el valor de las jubilaciones y de las asignaciones, de acuerdo a la inflación, tuvo que haber sido 28%, es decir, le ajustaron la mitad. A los jubilados. Y esto también lo dijimos hace un tiempo. No hace falta que cambien la política. Los parámetros que componen la fórmula con la cual se ajusta se debilitan, que son los aportes previsionales y los ingresos tributarios que están totalmente, digamos, achicados. Viste que la recaudación tributaria fue también la mitad de la inflación. Está bien, pero vamos a pensar corriéndonos del lugar. Ellos, en la lógica, dicen, bueno, ahora viene lo mejor, va a bajar la inflación y viene la guita del blanqueo. No, a ver. No te veo muy optimista. No, puede ser que venga la guita del blanqueo. Ahora le dedicamos, si vos querés, a la guita del blanqueo una reflexión. Como si viniera el cofre del tesoro. Una reflexión en particular. La inflación tiene que bajar. Estaba anunciado que iba a bajar y, en todo caso, es una resultante del ajuste. Kegel dijo hace un par de semanas, y nadie pensará que Kegel defiende la política anterior, dijo, el gobierno está teniendo dificultades para resolver el tema de la inflación, pero la recesión se va a encargar de hacer lo que falta. Le va a resolver la tarea. Le va a resolver la tarea, es así. Si vos deprimís los salarios, deprimís las jubilaciones, debilitás el mercado interno, la actividad económica se achica como está achicando. Sí, pero yo te recuerdo que Menem, cuando Menem pisó la inflación, ganó un par de elecciones, Pero era una situación completamente distinta de esta. Genera un efecto pisar la inflación. Un crédito por un gobierno. No, vuelvo a repetir. Porque si yo llego a inflación cero, pero la relación de los salarios con los precios de las cosas quedó allá abajo, no se va a resolver el problema. La gente no le va a alcanzar la plata para cubrir sus necesidades y va a tener los problemas que tiene y se le van a agravar. Vamos al blanqueo. Primero, este blanqueo, hay que insistir, ni siquiera tiene como condición la repatriación. Se puede blanquear y dejarlo afuera. Y también se puede blanquear trayendo un tercio y comprando un bono y te sale gratis. Y además tenés todos los beneficios de que el impuesto a los bienes personales te entra en un degradé, si tenés buena conducta no te lo cobran, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un fenomenal traslado de recursos de un sector a otro sector. Las políticas económicas... Facilidades para los ricos. Claro. Las políticas económicas son siempre, yo no me canso de repetirlo, cómo se acumula y cómo se distribuye. Está bien, pero al kirchnerismo no le fue bien tampoco porque hubo una bruta fuga de capitales. No. El kirchnerismo tomó medidas para que eso no suceda y logró frenar bastante la fuga de capitales. Carlos, en el caso del aumento de los índices de desempleo, ¿es un objetivo buscado por el gobierno o es algo que no esperaban que les pase? Cuando se trató la ley antidespido, en la reunión de comisiones vino el ministro Triaca y entre las cosas que en algún momento dijo algo así como, en todo caso, cuando la desocupación sea de 2 dígitos, podemos plantearnos un tema como este. Entonces yo creo que en el mundo entero la desocupación es una herramienta disuasiva para la pelea de los trabajadores por mejores salarios, por mejores condiciones de trabajo. Vos sabés que cuando alguien está desempleado, pelea por tener empleo. Cuando está empleado, pelea por tener un empleo digno, mejor pago. Cuando logra el empleo mejor pago, quiere que no le cobren el impuesto a las ganancias. Y así sucesivamente, y está bien. Y está bien. Entonces, cuando vos querés tener una política de cambio relativo de los precios en contra del precio del trabajo, necesitas una masa de desocupación que actúe como un elemento disuasorio a las peleas. Lo dijo Pratgay y lo dijo Macri. Pratgay dijo, bueno, los sindicatos tienen que decidir cuántos puestos están dispuestos a sacrificar. A cada cual dónde le aprieta el zapato. Sí, está dicho por ellos, muchachos. Agarren las declaraciones de ellos y pónganlas en orden y van a ver que no hay ninguna sorpresa, no hay ningún error, ni hay ninguna pelea. Si hay pelea,
serán por cartel o porque cuando vienen las malas todos quieren dar un paso al costado para no quedar enganchados. Pero esta es la política anunciada de este gobierno. Esto es lo que Macri estuvo diciendo que iba a hacer. Macri no mintió, hubo un momento que mintió. El último mes, ahí entre la primera y segunda vuelta, ¿te acordás cuando fue a Costa Salguero y dijo vamos a dejar todo lo que está bien? Que incluso lo chiflaron los propios porque se sorprendieron. Algunos salieron a decir Macri hizo un discurso peronista, kirchnerista, qué sé yo. Pero ya quedó lejos. Pero quedó lejos. Carlos, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Otro problema anunciado, por suerte esta vez no hubo víctimas. En noviembre del año pasado, los trabajadores de la Unión Ferroviaria habían presentado una advertencia sobre lo que estaba pasando en un lugar preciso de las vías del Sarmiento. ¿Qué pasó ayer? Un descarrilamiento. El tren Sarmiento vuelve a generar preocupación. Ayer se descarriló a la altura de Liniers en un cambio de vías. 40 personas fueron atendidas en el lugar y 13 fueron trasladadas por golpes y crisis de nervios. El delegado de la línea Sarmiento, Rubén Sobrero, aseguró que ya hace tiempo viene denunciando sistemáticamente el mal estado de las vías en esa zona, pero nunca le dieron una solución. Nosotros ese lugar lo veníamos denunciando hace rato y habíamos hecho una nota a la CNRT exigiendo el cambio de esas vías y nunca lo hicieron. Nosotros estamos trabajando al límite, con muy serios riesgos de seguridad. El sistema de señalización es muy malo, los problemas más graves son en los cambios de vías y son en las barreras. Eso pone en riesgo a los usuarios y a la gente que transita cruzando las vías, y lo venimos planteando hace 2 años este tema. No lo venimos planteando desde ayer. El presidente de la empresa Trenes Argentinos Operaciones, Marcelo Orfila, dijo que la infraestructura del tren Sarmiento está en estado crítico. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que el accidente haya sido producto de un error humano. Nosotros encontramos una estación realmente en estado crítico, solamente con coches nuevos en alguna parte del sistema, en otros realmente coches en mal estado. Hay muchas cosas que dependen de la persona, ya sea del que conduce, ya sea del que hace un cambio. Muchas veces el error humano no lo vamos a evitar hasta que tengamos definitivamente los sistemas que controlan eso. Para evitar estos problemas, Marcelo Orfila aseguró que se van a invertir 8 millones de pesos. ¿Estamos en riesgo de sufrir otra tragedia con el tren Sarmiento? Mónica Schlotauer es delegada del Sarmiento y antes de que sucediera esto estuvo aquí en este programa contando y hablando sobre un paro que ellos habían hecho por cuestiones de seguridad. Y ustedes incluso habían presentado una denuncia sobre ese lugar preciso. Sí, la denuncia es el muchacho que está acá acompañándome, la hizo, es el delegado de señalamiento. Ellos denunciaron el cambio, como dijo el compañero Sobrero, es un cambio del año 1962. ¿62? 62, Yo tenía 2 años. La vía, digamos, es de 1954 y la cabina de señales de 1930. Ahí menos. Entonces tenemos trenes nuevos sobre algo que es absolutamente obsoleto. Ahora, lo llamativo de lo que dice Orfila es que no denuncia que en realidad, ustedes recuerden que Randazzo nos dijo que el 100% de las vías estaban renovadas. Sí. Bueno, y por supuesto estaba la empresa IEXA, que es un grupo ligado a ¿Qué Calcaterra. tuvo que ver IEXA con el Sarmiento? Y que ellos son parte de los que renovaron supuestamente el 100% de la vía. Parte de la vía del Sarmiento la renovó IEXA, que es la empresa de Angelo Calcaterra, el primo de Macri. Exactamente. Bueno, pero ellos... Esto es objetivo, es así. No, sí, es así. Y además el anuncio político de la revolución ferroviaria fue, y con eso estuvieron años, renovamos el 100% de las vías. Ahora, las partes más peligrosas, que son justamente los cambios, son los que no renovaron. Y eso lo denunciamos en noviembre ¿Qué es un cambio de vía? A ver, explícame. Usted tiene las 2 vías derechas y hay que cambiarlas, ¿sabes? Tiene que salir. ¿Y cómo es el dispositivo? Y tiene que decir, le dan uno lo veía señales. en las viejas películas, que era un coso, una palanca. Esa vieja película es la que actualmente existe. ¿Todavía es con la palanca? Exactamente. Que hay un señor ahí cuando viene el tren y hace... Exactamente. En ese cambio en particular, ¿está? Hay otros que no, en ese en particular es así. ¿Y ustedes qué habían dicho, concreto? Que había que cambiarlo. Justamente, que es un cambio antiguo, que estaba sobre un pozo de humedad. ¿Cuándo lo avisaron? ¿Gobierno anterior o gobierno...? Noviembre del 2015. O sea, gobierno anterior, la transición. El tema, ¿sabe cuál es? O sea que la actual gestión no podía desconocerlo. No, para nada, lo tiene la CNRT. Mucha bola no les dieron, No.
No, lo peor es que sobre todo también, usted recuerda la primera parte del discurso del gobierno fue que ellos estaban dispuestos al diálogo. Y también Orfila nos dijo que estaba dispuesto al diálogo. Ah, ¿dialogaron? Y Macri decía que, mire, el diálogo es si nosotros no aceptamos que ellos no van a respetar las reglas, lo que hacen es sancionarnos. ¿No? Concretamente, nosotros hicimos un paro por problemas de seguridad justamente porque teníamos una tragedia. Digo, porque la pregunta es... Sí, me acuerdo, al muchacho que le cortaron la pierna, le cortaron la pierna un Hoy tren. no tenemos tragedias, pero tuvimos 18 personas internadas, heridas. Esta no hubo. Ahora, tuvimos una tragedia con el compañero Garay, que todavía está internado y en una situación muy mala. Y bueno, por supuesto tenemos frente a esa situación, si usted reclama lo que ellos le llamaban diálogo, cuando empezó a hacer, no te voy a dar esto, no te voy a respetar tal ley y demás, empezaron a hacer persecución y sanciones. Nosotros todavía tenemos 67 trabajadores suspendidos por no aceptar trabajar como cochinos en un vestuario que no tenía luz, no tenía inodoro y no tenía vestuario. Y todos los asesores de Orfila, que son puestos nuevos, que seguramente deben ser señores conocidos y carrera amigos, son puestos de gente que trabaja y se le alquila. Todos los argentinos le pagamos el alquiler en Puerto Madero. Y desde allá, en Puerto Madero, porque ellos alquilaron oficinas en Puerto Madero. Desde allá, los chetos... ¿Pero qué? Pero no si el ferrocarril tiene oficinas. Llenos. Están las que hizo las que también se renovaron en la época de Randazzo, en Retiro, que son oficinas nuevas. ¿Ferrocarriles Argentinos alquiló oficinas en Puerto Madero? En Puerto Madero, que son donde están los asesores. Eso es ¿Para asesores? Para los asesores que son puestos nuevos, que ganan entre 130.000 y 160.000 pesos. El señor... O sea, Ferrocarriles Argentinos tiene oficinas nuevas en Puerto Madero llenas de asesores a más de 100 lucas el sueldo. Sí. ¿Y no fueron capaces de arreglar un cambio de vía? Sí, no, ni un cambio de vía, ni siquiera escuchar dónde están los problemas. Digo, ni un cambio de vía, ni ponernos la lamparita. Digo, nosotros estamos sancionados con 5 días de suspensión y todavía no terminaron de arreglar los lugares que estábamos reclamando. Todavía hay electricistas arreglando justamente ese vestuario. Mónica, ¿cuál es el riesgo para los pasajeros de este tipo de descarrilamiento? ¿Qué puede pasar, digamos, en una situación como esta? Y mire, por ejemplo, yo tengo una compañera mía que estaba en ese tren. Bueno, concretamente, todavía está tratando de ver, tiene un golpe en la nuca porque tuvo un latigazo. Ese golpe, usted cuando se descarrila, se puede caer a cualquier lado, se puede hasta lastimar y de ese golpe tener consecuencias. Puede tener ataques de pánico. Ella ahora está en observaciones profundas porque no quiere subir a un tren, tiene dolores y le están investigando. Ahora, podría haber pasado cualquier cosa. Además, los trenes chinos nuevos, que nos los vendieron como lo último, tienen una sola salida de emergencia, que es lo que se veía ahí en todos los chicos, todos saliendo por la misma puerta. Entonces, imagínense la gente en pánico. Podría estar diciendo, esto podría haber sido peor. No lo fue. Ahora, el tema es que si realmente no cambian la política, si para ellos la seguridad sigue siendo un costo que quieren ahorrarse, y sí vamos a ir a una tragedia. Mónica, muchísimas gracias por venir. Muy bien. Gracias. Yo solo puedo decirle una cosa. Sí. Acá nos dijeron que esto era el cambio, es la continuidad desde Cirigliano hasta ahora. Ni siquiera ese cambio de vida. Exactamente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor. Muchas veces uno escucha en los noticieros historias de gente que tiene síndrome de Diógenes, gente que se atrinchera en las casas, evidentemente con problemas mentales, tipos violentos. Y por otro lado, lo que ve también es que existen manicomios antiguos que tampoco sirven para demasiado. ¿Qué hay que hacer con los locos, en definitiva, en una ciudad tan loca como Buenos Aires? Peligro loco suelto. Los últimos casos de locura violenta en la ciudad de Buenos Aires reavivaron un viejo debate sobre qué hacer con las personas con desórdenes psíquicos. ¿Hay que encerrar a los locos? La semana pasada, en el barrio porteño de Villa Urquiza, un hombre fue a increpar a su expareja a pesar de tener una restricción perimetral. Cuando llegó la policía se atrincheró y disparó varias veces contra los efectivos de seguridad. Pensé que había un accidente, pero no, era este hombre que estaba tirando tiros acá. ¿Usted escuchó los disparos? Sí, yo me acerqué acá y una señora me dijo, ves que está en el balcón pegando tiros, entonces agarré y me fui. Esto comenzó a la mañana cuando este sujeto, paciente psiquiátrico, efectuó 3 disparos al aire. Era de conocimiento público que el señor estaba desequilibrado, o sea, lo hemos visto bastantes veces en la calle pelearse con la gente por estacionar el auto, no sé, gritarle a la mujer. El caso se sumó a un hecho similar ocurrido en Chacarita, donde un cardiólogo fue denunciado por un vecino por estar tirando tiros al aire. Cuando la policía se acercó al lugar, el hombre se atrincheró durante 4 horas. ¿Hay mucho loco suelto? El debate por la judicialización de la locura volvió al centro de la escena. Mientras tanto, se conoció que el juez Pablo Caicials ordenó la externación de 4 personas con problemas psiquiátricos, haciendo lugar a un amparo colectivo que considera que estos internos estaban en condiciones de convivir en sociedad. ¿Qué pasa?
quién habla? Ah, como lo escucho hablar. Ah, no, pero lo escuché hablar como p***. Ah, bueno, no, pues más. Estoy con la nena y me asusté. Voy a ver. Entre los casos más conocidos de locos sueltos está el de Walter, el vecino de Mataderos que hace un año increpaba a una familia con la que compartían el pasillo de una propiedad horizontal. Él vive en el departamento 1, nosotros vivimos en el departamento 3 que está en el fondo. El tema empezó desde que nos mudamos con ataques constantes de acoso, de cada vez que pasamos por el pasillo nos abre la puerta, nos insulta, nos encara. Y el día 8 de mayo nos quiso atacar con una pala a mi señora, mi beba. Él vivía con la mamá. La mamá falleció. Son dos personas en una. Una es una persona violenta y otra es una persona normal, como vos o como él. El loco de Mataderos fue detenido, pero el susto todavía le dura a los vecinos. El trágico suceso ocurrió en la vivienda de Montes de Oca 754, Avellaneda. Silvia Rosso, de 57 años, estaba en la puerta de la casa junto a su hija Yamila y a su pequeño nieto cuando uno de sus vecinos, Alberto Ángel Pérez, apodado el Loco Cacho, disparó un arma de fuego y la asesinó de varios balazos e hirió a Yamila de suma gravedad. Este tipo anda desfilando con pistola por todos lados como un desquiciado, disparándole a quien se le canta, matando a una mujer de 57 años que está sentada en la puerta. Siempre tuvo problema con Silvia, ellos compartían un pasillo en la casa, compartían un pasillo, le hizo la vida imposible, le pateaba le pateaba el portón, le tiraba tiro, le cortaba el cable, la dejaba sin agua, le cortaba la luz. Uno de los casos más graves se dio en la ciudad de Avellaneda, donde el Loco Cacho, un hombre con problemas psiquiátricos, mató a dos vecinas a balazos luego de una discusión por la medianera. El hecho ocurrió en 2014 y un año después, Alberto Ángel Pérez fue detenido en Brasil, donde se había fugado después del crimen. ¿Encerrar o incluir? ¿Cuál es el plan para tratar la locura? Claro, los noticieros cuentan estas historias de a uno, ¿sí? Cuando hay alguien que tiene síndrome de Diógenes, vale decir que junta basura, junta ratas, y el pobre tipo tiene problemas mentales. ¿Qué se hace con él? ¿Lo mandan al manicomio? ¿Lo dejan ahí? ¿Cómo se interviene en esos casos? ¿Cómo se hace una intervención inteligente? O cuando hay un tipo violento, que por ahí está internado, el caso del de Mataderos había estado internado en el Borda, del Borda lo había mandado a la casa, y era un tipo que amenazaba permanentemente. Y si no tenía un arma, por ahí disparaba. ¿Qué se hace con ese tipo de personaje? Yo lo digo de una manera brutal, no sé, ¿qué se hace con los locos en la ciudad hoy por hoy? Estoy acá rodeado de profesionales que me van a corregir, me van a decir que bueno, que no hay que hablar así de locos, pero bueno, es para que se entienda nomás. Arnaldo Raskowski, psicoanalista, Andrés Raskowski, psicoanalista, Claudia Fermé, psiquiatra. ¿Qué se hace con los locos? Bueno, primero, en estos casos. Y es muy difícil tratar de resolver una situación que ya se ha desencadenado a este nivel que prácticamente no tiene solución. Porque podríamos decir, tratarlo en un hospicio, salvo que sea gente muy adinerada y que cuenta con recursos familiares, los hospicios nacionales, municipales, son entre cárceles y lugares donde seguramente no hay ningún tipo de tratamiento más que una medicación que sirve para atontar, apaciguar y dar por perdidos. Pero yo diría que en los casos más violentos por lo menos aíslan. Los casos más violentos no suelen ser generalmente los psicóticos, sino las bandas mafiosas y los delincuentes. En general, a pesar de lo que nosotros vemos y observamos en este caso por la televisión que está seleccionada, es mucho más trágico que hay 10 veces más suicidios que homicidios. Es decir, que es mucho más frecuente
que estos casos psiquiátricos o que el sufrimiento termina volviéndose contra que sí. impone nuestra cultura termina siempre en suicidios. Suicidios realizados, tentativas de suicidios aún mucho más. Yo diría que más importante que la problemática de la violencia del psicótico es el problema de la desolación que tiene gran parte de nuestra población, por lo cual tiene una fantasía suicida y una vivencia de que su vida se va destruyendo. Y esto es por el desamparo infantil, por la falta de cuidado a la problemática familiar. Así que nosotros tendríamos que tomar estos casos como para comprender que debemos actuar desde un principio. Sí, pero ¿qué culpa tiene el que está al lado? Ninguna, como no tiene culpa el que es víctima de un delincuente. No tenemos la culpa, pero como sociedad, y esto es algo que tendría que encargarse el Estado, tenemos la suerte que la comprensión psicoanalítica y psicológica se ha desarrollado enormemente en nuestro país. Claudia Fermé, psiquiatra, ¿qué se hace con estos personajes? ¿Qué debería ser cómo se interviene de una manera inteligente? Sí, en principio mirarlo contextualmente, ¿no? Primero que la locura no es un diagnóstico psiquiátrico, uno, digamos, pone todo en una bolsa de gatos y los trastornos... Es una simplificación periodística. No, es social más que periodística, creo que nos pasa, ¿no? Y vemos conductas y la definimos como un loco suelto. No es lo mismo un depresivo que puede cometer un acto suicida, no es lo mismo un acto violento que una modalidad violenta. En una estructura perversa donde la violencia es el fin en sí mismo, ¿no? Donde hacer sufrir al otro le produce goce a quien está sufriendo y a lo mejor por distintas conductas sociales también, ¿no? que promueven este silenciamiento, este encierro en uno mismo. Ayer cuando me llamaban de la producción me decía, ¿qué hacemos con estos casos que se encierran, amenazan y se matan, ¿no? También en algunos casos... pero hoy por hoy, por ejemplo, una de las cosas que uno lee en los diarios es que hay un juez federal que ordena la externación de 4 pacientes internados en psiquiátricos porteños. Cuando se los saca de los psiquiátricos, el caso ese del de Mataderos, lo habían mandado de vuelta, pero lo que dice también la ley de salud mental, hasta donde yo entiendo, dice, bueno, que es mejor que los sigan tratando de manera ambulatoria equipos interdisciplinarios. Conociendo la Argentina y conociendo cómo funciona el Estado, yo creo que una vez que lo sacan del psiquiátrico, se lavan las manos y lo mandan para la casa. Y encima cuesta menos presupuesto. Digo, creo que ahí hay una parte perversa, la especificidad argentina es bastante perversa. Además que la estructura perversa... Nadie lo sigue, nadie sigue investigando eso. El perverso no entra en un proceso terapéutico, digamos, porque su fin último... No, perverso digo es el Estado. Claro, cuando lo saca del psiquiátrico y lo manda a la casa. Cuando en verdad lo que no estamos haciendo es un buen diagnóstico. Creo que tenemos que distinguir una personalidad psicopática que no tiene cura, que si la largamos es como un violador, digamos, va a volver a cometer el mismo delito. Que personas que cometen este tipo de acciones dentro de un estado de desesperación. O sea que hay un mal diagnóstico también en las instituciones psiquiátricas. Sin duda alguna hay mal diagnóstico y seguramente lo que deberíamos ocuparnos sería de esta familia, si lo puede recibir o si va a incrementar la problemática del psicótico. A menudo es un emergente de una problemática familiar. Esta psicosis tiene que ver con una historia familiar que quizás no se corrigió. Podríamos decir, algún día el Estado podrá ir a implementar recursos como para que esta familia lo aloje y haga algunas transformaciones estructurales. Por suerte acá en la Argentina no hay mucho, pero esto que ven en Estados Unidos, los tipos que por X motivo, uno puede pensar que la mayoría son locuras canalizadas de ideología, arrancan a los tiros. ¿No se puede hacer alguna intervención previa sobre eso? Sí. Yo creo que tenemos que detectarlo. Esta persona un día nos sacó un arma y empezó a amenazarlo, dicen los vecinos. Eran conductas repetitivas y ahí nadie intervino. Que probablemente fueron Tenemos denunciadas. Una historia infantil, una historia familiar. Y probablemente haya sido víctima de también. violencia Para también. la clase media que podemos ir a terapia, pero... Claro. ¿Y en esos sectores? Y yo creo que vivimos en una sociedad donde se sacrifica una enorme cantidad de gente. No, seguramente... quizás, digamos, no tiene solución. La ignorancia, el desamparo, las autoridades corruptas, todo afecta enormemente esto. Y una enorme cantidad de nuestra población muere antes de lo que debería y sufre más de lo que debería.
y se sacrifica. Creo que la falta de líderes con los cuales uno se puede identificar, esto acontece sobre cada ciudadano. Es decir, la desesperanza, la corrupción del líder es como un padre perverso. Además que de la violencia creo que vemos la violencia visible, ¿no? Que son estos acontecimientos, estos actos, y que no es solo la violencia física, sino la psicológica y la emocional que está a la vista. Pero hay una violencia invisible, que hay un triángulo de la violencia, ¿no? Que está en la base. Y que esa es la que hay que saber ver de mejor manera. Que tiene más que ver con las estructuras sociales y culturales que legitiman todos estos contextos, digamos, que promueven y justifican actos violentos. Muchas gracias por venir a los dos. Al contrario. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. EcoGear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar, clínicamente testeado en hombres y mujeres. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción, disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear shampoo y acondicionador. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800 333 1950, globalautosweb.com.